En Infinita, lo que faltaba, el análisis político del día junto a Mauricio Morales y Agustín Bianchetti. Mauricio Morales, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Hola. Muy buenas tardes. Agustín Bianchetti, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta y en un día que no te corresponde. Hola, Muy Agustín. buenas tardes, pero siempre un gusto estar acá. No, y recordemos que está todavía pagando Agustín Bianchetti Pagando las semanas que no estuvo. los pecados Sí. de las vacaciones. De hecho, Es verdad. Solo te quiero recordar que mañana tiene que venir igual. También, pero por supuesto. Oye, Agustín, parto contigo para darle un Sí. poquito de descanso al tema de Michelle Bachelet, que lo vamos a retomar. Pero vámonos a los movimientos de los candidatos presidenciales que están dentro del territorio nacional. Hoy día había un evento que además era bien esperado en materia de contingencia en la Araucanía, la tercera cumbre agrícola del sur de Chile, en Temuco, porque era esperado por el debate que se instaló durante los últimos días a propósito de la regularización de migrantes para trabajar en el sector agrícola. Sí. Pero claro, hasta ayer habían 3 candidatos presidenciales confirmados para esta cita: Johannes Kaiser, José Antonio Kast y Evelyn Matei. Evelyn Matei se termina bajando de último minuto, entonces Así solo es. asisten Johannes Kaiser y José Antonio Kast. Pero ambos aprovecharon por último de poner varias ideas sobre la mesa e incluso en el caso de Kaiser hacer algunas acusaciones bien Sí, incendiarias. sí. Mira, era la verdad que yo me revisé parte de todo el encuentro y no se habló del tema de la migración en ningún qué momento. curioso, no, que yo también esperaba que se hablara mucho. Sí. Estaba el presidente de la estaba Sociedad Antonio Nacional Walker, de sí. Agricultura. Y no se tocó ese tema. Sí, no se tocó en ningún momento ese tema, ni por Antonio Walker, ni por los candidatos presidenciales. Y bueno, al final de todo este foro había un debate presidencial con Evelyn Matei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser. Evelyn Matei se baja a último minuto, estaba confirmada. Sí, pues. Pero más que un debate, fíjate, Matías, fue una competencia por quién va a ser más duro en la Araucanía. Entre Kast y Kaiser le hablaron a su sector, pero de plano y con aplauso, recibimiento ahí. Tengo un par de declaraciones aquí anotadas. Kaiser dijo que hay organizaciones terroristas vinculadas al Partido Comunista. José Antonio Kast dijo que se acabó la fiesta, por no decir otra palabra, porque Claro, el deseo. se acabó el deseo. acabó el deseo, Se acabó el deseo en la Araucanía. Y si me voy preso, me voy preso. Eso dijo José Antonio Kast, porque hay que hacerlo igual. Hay que tener mayoría parlamentaria y el deseo hay que terminarlo igual. Si me voy preso, que me lleven preso. Lo repitió como 3 veces más o menos. Johannes Kaiser dijo: vamos a derogar la ley indígena, y se los digo así. Sacaron aplauso los 2 candidatos presidenciales. Y José Antonio Kast dijo: los delincuentes van a pagar con cárcel, con comida y uniformes que nosotros les vamos a dar, y van a dormir muy bien, pero sin colchón en la cárcel. Chuta. Entonces fue como una competencia de quién era más duro en la Araucanía, y tuvo, bueno, por lo menos en ese público, en la tercera cumbre agrícola en la región de la Araucanía, tuvo un muy buen recibimiento todas estas palabras de José Antonio Kast y Johannes Kaiser, dirigidas también al mundo agrícola. No se habló del tema noticioso, que son las palabras de Antonio Walker sobre regularizar inmigrantes ilegales para que trabajen en el agro. Sin embargo, en los distintos puntos de prensa se le pudo consultar a los candidatos presidenciales. Están tanto Johannes Kaiser como José Antonio Kast en contra de la regularización de inmigrantes ilegales. Ahora, es un dilema porque falta mano de obra, y eso lo dicen desde la Sociedad Nacional de Agricultura. Fíjate, Matías, que quien también habló del tema fue el propio presidente Gabriel Boric, Sí, que pues, es desde Nueva York. desde Nueva York, porque el tema ya está sobre la mesa totalmente, y el presidente salió a decir que había que estudiar en detalle esta propuesta de la Sociedad Nacional de Agricultura. Dijo que tenía la mejor de las impresiones de Antonio Walker, que era una persona que se podía conversar, llegar a acuerdos, pero que en Chile no está en condiciones de tener más migración irregular. Es una propuesta igualmente que se tiene que ver en detalles, pero que el gobierno no va a poder innovar en esta materia, por lo que de alguna forma le tira la pelota La choteó para el próximo. 12 de marzo el presidente. Ahora, a propósito del discurso en específico de José Antonio Kast, de ahí podemos profundizar sobre las pruebas que tendrá, me imagino, Johannes Kaiser de que el Partido Comunista está vinculado a organizaciones terroristas en la Araucanía. Pero las palabras de José Antonio Kast, ojo cómo empieza a reinstalar un discurso que en algún minuto empezaron a instalar, no tuvo tan buena recepción y lo retiraron, que fueron palabras que dijo el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, en esta misma radio a comienzos de año. Dijo: José Antonio Kast está dispuesto a no poder salir de Chile y ser perseguido por organismos internacionales para hacer seguro el país. Ahora dice el mismo José Antonio Kast: estoy dispuesto a irme preso. Sí. Es decir, en el fondo,
lo que está diciendo de manera súper dura José Antonio Kast, y entendiendo que eso sí igual prende con el electorado, es estoy dispuesto a transgredir la Constitución y las leyes, si es que eso efectivamente termina generando, o que haya una interpretación de que yo estoy realizando alguna transgresión, si es que eso termina siendo más seguro el país, Mauricio. Claro, porque están disputando un territorio que históricamente le ha sido favorable a la derecha en términos electorales. O sea, esta pelea entre Kaiser y Kast en la Araucanía es a muerte, y es a muerte fundamentalmente en dos niveles. Claro, en el nivel presidencial, porque Kaiser pretende colonizar o conquistar a los electores que tradicionalmente han votado por la derecha, pero también acumular el descontento que existe respecto a las políticas de Estado frente al terrorismo, y por eso quiere ser más polarizado que Kast. Ahí los intensos son generalmente los que ganan. Eso a nivel presidencial, pero ojo, que ahí también hay elecciones senatoriales. Y en esas elecciones senatoriales, por la Araucanía, en que se eligen 5, solamente para recordarle un poco a la gente que nos escucha, en la metropolitana, que es una región que acumula el 40% de los electores, se eligen 5, y en la Araucanía, que es una región mucho más pequeña, también se eligen 5. Con eso quiero decir que la Araucanía, Maule, Valparaíso tienen un peso que es idéntico al de la región metropolitana al momento de escoger senadores. Por eso es tan importante ganar la Araucanía con el fin de tener mayoría en el Senado. En esa misma dimensión, fíjense ustedes que solamente en la Araucanía hay un incumbente, que es Francisco Buenchumilla. O sea, los otros o no fueron a la reelección, como es el caso son los casos de Felipe Kast y Carmen Gloria Aravena, y otros que no pudieron ir a la reelección porque completaron el periodo, como Jaime Quintana y José García Ruminot. ¿Por qué digo que hay una disputa muy fuerte entre Kast y Kaiser a nivel senatorial en esa región? Por el lado de republicanos, claro, llevan como independiente a Rodolfo Carter y llevan como militante a Ruth Hurtado. Y en el caso del Partido Nacional Libertario, va la hermana de Johannes Kaiser, que es Vanessa Kaiser. Entonces, acá, claro, la derecha en su conjunto dice que le puede meter un 4-1 a la centroizquierda, pero habría que examinar la composición de ese 4-1. Es decir, no es lo mismo que sean electos, 3 republicanos y un Chile Vamos, a que sea electo 2 republicanos, un Nacional Libertario y un Chile Vamos. Por lo tanto, lo que se pelea en la Araucanía va más allá de la elección presidencial, sino que también incluye la elección legislativa, y por eso mismo es que José Antonio Kast planificó su lanzamiento de campaña en la región de la Araucanía. Basta recordar que fue esa una de las regiones en las que Kast se impuso a Boric en la segunda vuelta, y no lo hizo por poco, lo hizo 60-40. Claro, también le ganó en Tarapacá, en Maule, en Ñuble y en Biobío, pero ahí lo hizo con una diferencia muchísimo más estrecha. Kast siente que en esta región es donde se planta la semilla de la hegemonía de la derecha que él representa de aquí en adelante, porque es el terreno cautivo que desde el año 88 ha sido capaz de ir reproduciendo la derecha elección tras elección. Es como si acá en la región metropolitana tuviésemos una elección senatorial en Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura, en que sabemos que los electores son de derecha, pero lo que no sabemos es a cuál de todas las derechas ellos prefieren. Porque, y con esto termino, acá, en la Araucanía, la cuestión a examinar el día de las elecciones es el equilibrio entre los pactos, es decir, entre Chile Vamos y el pacto Cambio por Chile, que es el pacto entre republicanos, nacional libertarios y socialcristianos, y en segundo lugar, los equilibrios intrapacto, es decir, por el lado de Chile Vamos, entre Renovación Nacional, la UDI, Evópoli, demócratas, y por el lado del Pacto Cambio por Chile, entre nacional libertarios y republicanos fundamentalmente. Y de ahí que estos discursos que acaba de describir Agustín sean tan relevantes para la gente
de la Araucanía. Quizás para nosotros puede parecer un discurso que raya en lo populista y casi en lo irresponsable por las acusaciones o afirmaciones que se hicieron. Pero para el elector, particularmente el elector urbano de la Araucanía, este tipo de mensaje sí puede cobrar muchísimo sentido a la hora de escoger su opción presidencial y legislativa. Sí, de hecho yo nunca, o por lo menos en el último tiempo, había escuchado a José Antonio Kast ser tan duro o hablarle tan francamente o directamente a ese electorado de derecha de la Araucanía. Este foro lo hizo ser así, lo he visto en las últimas semanas un poco más cauto. De Johannes Kaiser no me sorprende tanto porque él sí ha marcado ese punto en reiteradas ocasiones, pero por lo menos de José Antonio Kast a mí me sorprendió cuando estuve revisando este foro, así que también estoy de acuerdo con Mauricio Morales que ahí en la Araucanía se juega también un importante carrera, una importante competencia en la senatorial, sobre todo por los candidatos que ha puesto la derecha ahí. Oye, claro, y sabes, te puedo agregar otra cosa, Mauricio. Agustín, para que lo tengas como antecedente. Si es que uno mira las encuestas de opinión, particularmente la última encuesta CADEM, y se percata del decaimiento de Kast semana a semana, 5 semanas consecutivas, cayendo 1 punto porcentual, que lo hemos dicho hasta el cansancio, comparado semana con semana, no reviste una diferencia estadísticamente significativa, pero sí marca tendencia, que es para lo que sirven estas encuestas de opinión. Yo entiendo muchas veces que para los colegas periodistas lo más relevante sea la estimación puntual, pero acá en el programa he tratado de compartir con ustedes la idea de que estas encuestas son más útiles no tanto desde el punto de vista de la estimación puntual, sino que desde las tendencias. Y como la tendencia indica un cierto retroceso de Kast y una leve alza de Kaiser, la conclusión del comando de José Antonio Kast es que ellos están retrocediendo en gran parte producto del avance de Johannes Kaiser. En consecuencia, la Araucanía se constituye en un muy buen escenario para agudizar el discurso, para intensificar las propuestas, para no aparecer como dialogante o incluso amarillo, porque si Kast llegaba con una postura más blanda que Kaiser, el que iba a conquistar a esos electores iba a ser Kaiser y el que los iba a perder iba a ser José Antonio Kast. Entonces, ahora estamos viendo un escenario distinto al que observamos previamente. ¿Se acuerdan ustedes que Kaiser hacía el trabajo sucio, por así decirlo, decía las cosas que Kast no se atrevía, pero que sí pensaba? Y eso, al parecer, arrastraba casi de la nada a Kast a una posición intermedia. ¿Se acuerdan que esa era más o menos la lectura que se hacía, cierto? Sí. Bueno, ahora vamos a comenzar a ver todo lo contrario. ¿Por qué? Porque Kast siente y el comando percibe que están perdiendo al electorado duro. Y esto le va a hacer muy mal a la campaña y a la calidad de los debates públicos. Esto que acabas de señalar tú, Agustín, y que lo comentaste, Mati, respecto al vínculo que habría entre el Partido Comunista y el terrorismo en la Araucanía, no les quepa la menor duda de que, siendo cierto o no, para el elector de la Araucanía, Es real. Esa es una cuestión real, claro. Entonces vamos a caer en una espiral de mayor polarización. Es decir, en la medida, me quiero explicar, si no se entiende, en la medida en que Kaiser consolide su avance lento y que Kast, al revés, consolide esa caída milimétrica que va demostrando semana a semana, entonces el discurso de la polarización va a ser la única receta que el comando de Kast va a poder desarrollar con el fin de defender a ese votante duro que hoy día le sigue dando el primero o segundo lugar, pero ya se dieron cuenta de que tan fiel no es y que al existir una alternativa más extrema, esos votantes perfectamente podrían cruzar la frontera. La frontera que se suponía estaba, mira cómo es la cosa, esta cuestión de la frontera, la frontera que se suponía era Kast, ahora al parecer se corrió esa frontera y está en el lado de Kaiser.
Miren lo que podemos terminar. Oye, yo igual la única recomendación amable que le haría a José Antonio Kast, que no sea tan dramático con sus posibles desenlaces. Porque sí, hoy estoy día, dispuesto a morir a la hoy cárcel, día, si me voy preso, me voy preso. Ayer era que si no cumplía su recorte fiscal en 18 meses, pídanme el cargo. Pídame el cargo. ¿Por Pero qué, además, perdón, ¿por qué habría que pero pedirle además, el cargo al perdón, presidente? No existe. ¿Qué es lo que es pedir el cargo? ¿Qué significa eso No, en la también, pero Constitución? Yo no lo estudié. ¿Por qué habría que pedirle el cargo al presidente porque se equivocó? O sea, está bien. Oye, o incluso porque mintió. El pedir el cargo es una figura que no existe. Es como, ¿a quién le vas a renunciar, no? Entonces, Claro. como que no todos los escenarios finales sean tan dramáticos, lo digo por él, ¿no? Así como me preocupa su psiquis. Claro que sabes, Mati, y qué bueno que tengamos esta conversación. A mí me gusta mucho hablar con ustedes de este tipo de temas, sobre todo cuando está también Agustín, que es un muchacho joven, que es primera vez que se enfrenta a este tipo de elecciones A la tan, vida. tan polarizadas. Pero este tipo de respuestas que ustedes están graficando con la PAO tiene que ver con eso. Es decir, cuando entra la desesperación electoral, los candidatos lo que suelen hacer, sobre todo de estas características, es intensificar la presión emocional sobre los electores. Sabemos que Kast, a lo mejor nadie se lo vaya preso o que nadie le va a pedir el cargo. Racionalmente lo sabemos. El punto es que ese tipo de mensajes puede contribuir a generar un vínculo mucho más estrecho entre el votante y su candidato, tratando de evitar que se siga produciendo esta migración. Yo tiendo a pensar, mira, esta es la lectura que yo hago por lo menos, que puede estar equivocada, pero tiendo a pensar, no creo que esté tan equivocado, pero tiendo a pensar que este nuevo Kast que observamos, que es como el Kast del año pasado, no es el Kast que vimos hace un mes, que en tono tan conciliador, tan amable, esa calma que llegaba a desesperar. Ahora apareció otro Kast, que era el que conocíamos desde las elecciones del año 2021, el que le exigía el test de drogas al presidente Boric. O sea, revivió ese Kast. Y eso responde a que muy probablemente el candidato y su comando comenzaron a preocuparse por las cifras. El problema es cuando esa preocupación por las cifras lleva a sobrereacciones de esta naturaleza, porque eso puede dar cuenta de cierto descontrol. Mientras Kaiser se mantiene en su posición, Kast comenzó ahora a acercarse a Kaiser, en circunstancias de que en la rueda anterior de la campaña era todo lo contrario. Kast se intentaba arrancar de Kaiser, perdón. De Kaiser. Eso es lo que estamos viendo. Y sí, ¿Se fijan? Mauricio, fíjate que también apareció el Kast que le sale a arremeter contra sus primos. Él llamó ayer en la Universidad Católica a sus primos a Chile Vamos. Ya. Hoy día... Pero familia al fin y al cabo. Sí, hoy día salió a arremeter contra Evelyn Matei por no haber ido al debate. Como que se acabó el fair play en la derecha y en la centro derecha ya de cara a la elección. Y también, las palabras también de Mauricio me hicieron recordar a que José Antonio Kast matizó sus dichos sobre Bachelet, porque el día lunes o martes, si no me equivoco, José Antonio Kast dijo que sería un motivo de orgullo que Chile llegara a lo más alto, por ejemplo, de algún organismo internacional, ¿cierto? Dijo la palabra orgullo. Ayer le volvimos a preguntar y cambió. O sea, no dijo en ningún momento la palabra orgullo. Dijo que eso se iba a pronunciar cuando él fuera presidente eventualmente el 12 de marzo de 2026, pero ya ningún guiño a Bachelet, más bien arremetiendo contra el presidente Boric porque se dio un gustito, por ejemplo, o por haber arremetido contra el propio Donald Trump, que tiene derecho a veto, pero nada, ningún guiño a Bachelet ni a una candidatura que debería ser una candidatura de Estado, ¿no? De cara al próximo año. Pero fíjate... perdón. No, pero a propósito de lo que decías tú, Mauricio, pues evidentemente algún asesor le debe haber dicho: no salgamos a manifestar cualquier tipo de cercanía, cariño, lo que sea con Michelle Bachelet en este momento de la campaña por la chita. Pero fíjense un detalle. Imagínense ustedes, hagamos el contrafactual. Si este asunto relativo a la elección de Bachelet como secretaria general de la ONU se hubiese dado en un contexto en que Kast marcara 32 o 33 puntos. Yo estoy casi seguro, o podría garantizarles, que la postura que vimos el primer día de Kast, que era una postura quizás ambivalente, se hubiese sostenido estos días. Se mantendría, obvio. Y claro, lo que muy probablemente interpretó el comando, y creo que lo alcanzamos a comentar acá, es que
esa declaración sobre Bachelet de inmediato colocó a Kast en una posición mucho más intermedia en comparación con la de Kaiser. Ellos ya no le temen tanto, creo yo, a Matei. Al que comenzaron a mirar por el espejo retrovisor es a Kaiser, porque tienen la impresión, vuelvo a repetir, de que él es quien está capitalizando la caída lenta de Kast y que no es Evelyn Matei. Por otra parte, Matei no tenía nada que hacer en este foro. O sea, desde un punto de vista estratégico, yo sé, aquí quiero separar la cuestión político-institucional, que es importante que los candidatos vayan a este tipo de debates. A nadie le importa eso, Mauricio. Hablemos de la estrategia. estrategia. Estoy hablando desde el otro lado del mesón, Sí, lo sé. desde el lado estratégico. No tenía absolutamente nada que hacer en un debate de esas características, le iban a pifiar. O sea, ¿qué más extremo puede ser un candidato de lo que dijo Kaiser o Kast? Imposible. O sea, lo único que iba a hacer Matei ahí iba a demostrar en el fondo que existía una derecha valiente y una derecha cobarde. Y ella no está para darle alimento a ese tipo de dinámicas que lo único que hacen, o lo único que hubiesen hecho, sería producir o infligir un daño mucho más grande a su candidatura. Por lo tanto, yo, si hubiese estado en el comando de ella, le hubiese dicho exactamente lo mismo. No tiene nada que hacer ahí, porque esta cuestión, ese debate iba a ser una carnicería en contra de ella, y iba a ser una instancia en que estos dos candidatos, sin pelearse, porque ojo, no se van a pelear directamente, la pelea va a ser indirecta, la pelea va a ser quién de los dos es más duro al momento de proponer medidas contra el terrorismo, y espérense que se vienen las medidas contra migración. Y ahí, en esos debates nacionales que vamos a tener respecto a ese tema, la dureza va a ser mucho mayor. Acuérdense de esto, va a ser mucho mayor en comparación con el primer debate. Mauricio, si tú hubieras sido asesor de Evelyn Matei, le hubieras dicho eso, perfecto, Sí. de que no llegara al debate, pero yo estoy seguro que lo hubieras dicho con más anticipación porque estaban todas las organizaciones sí, de la Araucanía claro. esperándole. Si se bajó literalmente a última hora. Sí, lo Sí, decidió, se bajó el día anterior, ¿no? Sí, no, se Sí. bajó ayer. Se bajó ayer. Si esta cuestión era hoy día y se bajó ayer. No, si está. Ayer tarde, parece. No, sí, claro, eso de bajar su última hora nunca sale bien, ¿no? Janet Jara, Franco Parisi habían anunciado con harta anticipación que no iban a participar de esa instancia. Pero claro. Solamente para cerrar, sobre todo pensando en que vamos a seguir este tema, que nos fijemos bien en este tipo de cambios que ha tenido Kast. Fijémonos bien, porque esto puede marcar un hito dentro de la carrera presidencial. Es decir, esta tesis de que en un principio Kast dejó correr a Kaiser porque le hacía la pega, y ahora se pega a Kaiser porque sabe que interpreta o está comenzando a interpretar mejor a ese electorado de derecha duro. Yo creo que tenemos que seguir con harto énfasis ese tipo de estrategia y diferenciación que en un principio intentó Kast con Kaiser, pero que ahora parece que se le quiere acoplar mucho.